El conflicto de los siglos, capítulo 14 en los Países Bajos y Escandinavia. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo una historia fascinante que cambió el rumbo de Europa para siempre. Imaginen un continente donde poseer una Biblia era un crimen, donde reunirse para orar podía costarte la vida. Pero en medio de esa oscuridad, surgió una luz que nadie pudo apagar. Todo comenzó en los Países Bajos, cuando dos valientes obispos se atrevieron a alzar su voz contra Roma en el siglo V. ¿El motivo? Acusaron al papado de usurpar el lugar de Dios y alejarse de la verdadera fe. Esta chispa de verdad nunca se extinguió. Años después los valdenses llegaron trayendo consigo el tesoro más valioso en la palabra de Dios traducida al holandés. Por primera vez, el pueblo podía leer la Biblia en su propio idioma, clara y honesta. Pero esta luz tenía un precio, y las persecuciones no tardaron en comenzar. ¿Sabes qué respondían estos creyentes ante las amenazas? Nadie debe ser obligado a creer sino persuadido por la predicación. Con firmeza proclamaban que solo la Biblia era su autoridad, no el Papa ni la tradición. Entre estos valientes surge una figura extraordinaria, Menno Simons. Este ex sacerdote católico descubrió la verdad estudiando el Nuevo Testamento y tuvo el valor de rechazar doctrinas que contradecían las Escrituras. En medio del caos y el fanatismo, consolidó un movimiento reformado fiel y pacífico. Pero los poderes de la época no toleraban la libertad de conciencia. Bajo Carlos V y Felipe II, los Países Bajos se tiñeron de sangre. ¿Te imaginas ser ejecutado solo por orar o cantar salmos en tu propia casa? Esto le sucedió a una familia. Padre e hijo fueron enviados a la hoguera por adorar a Dios en privado. Sin embargo, cuanto más intensa era la persecución, más brillaba la fe de estos mártires. Mujeres y jóvenes enfrentaban la muerte cantando salmos. Su valentía inspiraba a otros a buscar la verdad. Como dice el antiguo proverbio, la sangre de los mártires es semilla. Finalmente, la lucha por la libertad religiosa encontró un campeón en Guillermo de Orange, quien logró traer la libertad a Holanda. Pero la historia no termina ahí. En Dinamarca, un ex monje llamado Tausen, después de formarse en Wittenberg, regresó para predicar en secreto. Aunque fue expulsado del convento, siguió proclamando la verdad y tradujo el Nuevo Testamento al danés. Con el apoyo del rey, Dinamarca abrazó la Reforma, y en Suecia los hermanos Petri, formados con Lutero y Melanchthon, llevaron la antorcha de la verdad. Olaf con su elocuente predicación y Lorenzo con su profunda teología trabajaron incansablemente. Su mayor era el legado an, la primera traducción completa de la Biblia al sueco. ¿El resultado? Suecia se convirtió en un bastión del protestantismo tan fuerte, un siglo después, ayudó a asegurar la libertad religiosa para toda Europa del Norte durante la Guerra de los 30 años. Esta historia nos enseña que la verdad, aunque perseguida, siempre encuentra su camino. Aquellos valientes que se atrevieron a defender la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia. Si te ha gustado esta historia de fe, valor y perseverancia, no olvides darle like y suscribirte. Comparte este video para que otros conozcan esta increíble historia de la lucha por la libertad religiosa. Nos vemos en el próximo video. El conflicto de los siglos capítulo 14 nos transporta a una época de profundos cambios espirituales en Europa. Mientras Roma levantaba hogueras, en el norte del continente brillaba la luz de la palabra de Dios. Esta historia de fe y perseverancia comenzó siglos atrás, cuando dos valientes obispos de los Países Bajos se atrevieron a denunciar al papado ante el mismo Papa No, con visión profética. Acusaron a la Iglesia de Roma de usurpar el lugar de Dios y apartarse de la verdadera fe. Este acto de valentía marcó el inicio de un movimiento que transformaría la espiritualidad de Europa. Los valdenses, portadores de una fe pura y sencilla, introdujeron doctrinas reformistas que desafiaban el poder establecido. Su traducción de la Biblia al holandés clara y honesta permitió que el pueblo accediera por primera vez a las Escrituras en su propio idioma. Sin embargo, este despertar espiritual no tardó en enfrentar la oposición de las autoridades eclesiásticas. Las primeras persecuciones no lograron aplacar el fervor de estos creyentes. Con firmeza, rechazaron la autoridad papal y proclamaron que la Biblia era la única autoridad en materia de fe. Su lema resonaba con fuerza: nadie debe ser obligado a creer, sino persuadido por la predicación. Esta convicción lo sostuvo en medio de las pruebas más duras. En este escenario de conflicto surgió la figura de Menno Simons, un ex sacerdote católico que descubrió la verdad al estudiar el Nuevo Testamento. Su búsqueda sincera lo llevó a rechazar el bautismo infantil y a enfrentar a los fanáticos, consolidando un movimiento reformado fiel y pacífico. Simons se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual que amenazaba con engullir a los Países Bajos. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Bajo el reinado de Carlos V y Felipe II,
se desató una sangrienta persecución. La tortura, la decapitación, la hoguera y los entierros en vida se convirtieron en el destino de aquellos que osaban cuestionar las doctrinas establecidas. La crueldad alcanzó niveles inimaginables. Familias enteras eran condenadas a muerte por el simple hecho de orar o cantar salmos en la intimidad de sus hogares. Un caso conmovedor fue el de una familia sorprendida orando en casa. El padre y el hijo fueron condenados a la hoguera, un destino que enfrentaron con una fe inquebrantable. Este no fue un caso aislado. Mujeres y jóvenes, fortalecidos por una convicción profunda, marcharon hacia la muerte con dignidad, cantando salmos mientras las llamas los consumían. La sangre de estos mártires, lejos de apagar el fuego de la Reforma, lo avivó aún más. En medio de esta oscuridad, surgió la figura de Guillermo de Orange. Su lucha heroica no solo liberó a Holanda del yugo español, sino que también trajo consigo la anhelada libertad religiosa. Este triunfo marcó un punto de inflexión en la historia de los Países Bajos y sentó las bases para una nueva era de tolerancia y pluralismo religioso. Mientras tanto, el viento de la Reforma soplaba con fuerza hacia el norte de Europa. En Dinamarca, un ex monje llamado Tausen, formado en Wittenberg, regresó a su tierra natal para predicar en secreto las nuevas doctrinas. Expulsado del convento, Tausen no se amilanó. Por el contrario, comenzó a predicar abiertamente y se embarcó en la monumental tarea de traducir el Nuevo Testamento al danés. Con el respaldo del rey, Dinamarca abrazó la Reforma, transformando para siempre su paisaje espiritual. En Suecia, los hermanos Olaf y Lorenzo Petri, formados bajo la tutela de Lutero y Melanchthon, se convirtieron en los abanderados de la Reforma. Olaf, con su elocuencia arrebatadora, y Lorenzo, con su profunda sabiduría teológica, formaron un dúo formidable. El rey sueco, reconociendo la importancia de este movimiento, les brindó su apoyo incondicional. El momento cumbre llegó cuando Olaf Petri defendió públicamente el principio de la Biblia, y solo la Biblia como base de la fe. Este acto de valentía intelectual fue seguido por un logro aún mayor, era en la traducción completa de la Biblia al sueco. Por primera vez en la historia, el pueblo sueco tuvo acceso directo a las escrituras en su propio idioma, un hecho que revolucionó la espiritualidad del país. El impacto de estos acontecimientos fue profundo y duradero. Suecia se convirtió en un bastión del protestantismo, una fortaleza de fe que resistiría los embates de la Contrarreforma. Un siglo después, esta nación jugaría un papel crucial en la Guerra de los 30 años, asegurando la libertad religiosa para toda Europa del Norte en la historia de la Reforma en los Países Bajos. Dinamarca y Suecia es un testimonio poderoso del poder transformador de la fe y la palabra de Dios en medio de la persecución más cruel. Estos valientes creyentes mantuvieron viva la llama de la verdad. Su sacrificio no fue en vano. Las semillas que plantaron con su sangre y sus lágrimas germinaron en una cosecha abundante de libertad y renovación espiritual. Esta narrativa nos recuerda que la verdad, aunque a menudo perseguida, siempre encuentra un camino para manifestarse. La luz de la palabra de Dios, una vez encendida en los corazones de hombres y mujeres comunes, tiene el poder de transformar naciones enteras. Los mártires que cantaban salmos en la hoguera, los traductores que trabajaban incansablemente para llevar las escrituras al pueblo, los predicadores que arriesgaban sus vidas por proclamar el evangelio puro, todos ellos forman parte de una historia más grande. Es una historia de fe inquebrantable, de coraje frente a la adversidad, de la victoria del espíritu humano guiado por la gracia divina. En cada página de este capítulo del conflicto de los siglos, vemos cómo Dios obra a través de personas comunes para lograr cosas extraordinarias. La Reforma no fue simplemente un movimiento teológico o político. Fue un despertar espiritual que sacudió los cimientos de Europa y sentó las bases para el mundo moderno. Hoy, siglos después de estos acontecimientos, podemos mirar atrás y maravillarnos ante la fidelidad de Dios y la valentía de aquellos que se mantuvieron firmes en su fe. Su legado nos desafía a examinar nuestras propias convicciones, a valorar la libertad religiosa que disfrutamos, y a mantener viva la llama de la verdad en nuestro tiempo. Que la historia de estos reformadores nos inspire a ser fieles a la palabra de Dios, a defender la verdad con amor y a hacer luz en medio de las tinieblas de nuestro mundo.